Y es un honor para los micrófonos del 88.9 que esté en la línea telefónica el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade. Señor secretario, gracias y muy buenas tardes. Al contrario, Ramsés, muy buenas tardes y a quienes te escuchan también. Pues es una encomienda titánica y difícil, ¿no, señor secretario de la Función Pública? Porque esta secretaría había un encargado, se decía que iba a desaparecer. Se volvió a se cortó la llamada, vamos a retomar en un momento. Bueno, en ese momento hay que decirle que nos decía con mucha puntualidad Grisel López Pérez Negrón lo que había anunciado el presidente Enrique Peña Nieto, en el sentido de que nombraba, entre otras de las acciones, a un nuevo secretario de la Función Pública que iba a desaparecer, por cierto, esta secretaría en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Hubo un encargado durante varios meses y ahora ya hay un titular, que es Virgilio Andrade, que entre otras cosas usted lo tiene que ubicar perfectamente bien, fue consejero del Instituto Federal Electoral, entre otras cosas que ha realizado en la administración, tanto en organismos públicos descentralizados como en la administración pública. Hay que recordar que él tendrá la responsabilidad de atender la demanda ciudadana luego de que el presidente Enrique Peña Nieto le instruyera investigar, entre otras cosas, la adquisición de las casas. Señor secretario, se nos cortó la llamada. Muchas gracias. Ramsés, muchas gracias y a tus órdenes. Una labor titánica el estar en esta grata responsabilidad en la Secretaría de la Función Pública, señor secretario. Es una labor amplia porque se requiere revisar todos los procesos del gobierno federal. Son casi 300 organismos que integran al gobierno y es una tarea importante. Y además tomar las primeras medidas para ir acotando los conflictos de interés. Sí, efectivamente, porque aquí es tener la responsabilidad de atender la demanda ciudadana y de hecho el presidente, allí Enrique Peña Nieto, le instruyó a usted a investigar sobre todo la adquisición de las casas de Ixtapan de la Sal y que hay en Las Lomas, ¿no? Lo que se va a investigar es el conjunto de contratos que los particulares que vendieron las casas tuvieron posteriormente con el gobierno. Eso es lo que se va a investigar para ver si estos concursos se desarrollaron conforme a la ley. Eso es muy muy importante y de hecho me imagino que en estos mismos meses tendrá que haber un resultado de las investigaciones que realicen a los contratos, ¿no? Así será, habrá resultados de las investigaciones y los mismos resultados se someterán a un panel de expertos. ¿Esto cuánto tardaría, señor secretario? Lo que sea necesario, Ramsés, para tener todos los elementos muy claros y en la mano. Bueno, hay un dicho, señor secretario Virgilio Andrade, que el juez por su casa empieza. Hay que empezar a ordenar la casa, ¿no? Esa es una frase muy adecuada para esta situación específica que estamos en este momento definiendo. Sí, y bueno, hay que decirle al público, señor secretario, que esta secretaría en el sexenio pasado iba a desaparecer. Hubo debates al respecto, por situaciones de carácter presupuestal o también por ciertas funciones que podían llevarse a cabo por otra secretaría. Pero la conclusión fue que lo óptimo era que permaneciera la secretaría por las dimensiones que tiene el tema el día de hoy. Ahora, también se estará hablando de la Casa de las Lomas, pero yo entiendo que la señora Angélica Rivera pues no es servidora pública. Lo que vamos a revisar son los contratos que los privados tienen con el gobierno, no las operaciones de compraventa de las casas, porque ahí todos eran, ninguno era funcionario público. Efectivamente, y obviamente se habla también de la casa del secretario de Hacienda, Luis Videgaray. ¿Cómo se puede llegar a un gobierno eficaz, señor secretario de la Función Pública? Tomando acciones para revisar que el gobierno se oriente a resultados. Y en ese sentido, todos los indicadores de desempeño, si están ligados con resultados, se puede tener un gobierno eficaz. Ahora, señor secretario, ya ve, hay voces que dicen, bueno, el presidente implementa este plan de acciones y pone a un secretario de la Función Pública, digamos que lo pone el jefe, y como que puede haber todo tipo de especulaciones, ¿no? Siempre habrá especulaciones en relación con este tema.
el presidente de la República está tomando medidas respecto de lo que puede hacer dentro de su gobierno, con independencia de lo que pueden hacer otras instancias como el Congreso. Entonces, el presidente de la República ha tomado determinaciones que pueden llevarse a cabo en el gobierno. Entonces, ¿se llegará hasta las últimas consecuencias, señor secretario de la Función Pública? A conocer los detalles, reitero, de los concursos en los que los particulares participaron y que fueron abiertos por el gobierno. Estamos hablando del grupo del señor Armando Hinojosa, entre otros. Claro, efectivamente, de ellos. Pues, señor secretario, le aprecio muchísimo este gesto que ha tenido para los micrófonos del 88.9 aquí en la región, que usted conoce muy bien, porque tiene familiares aquí en el estado de Veracruz. Y ya se nos fue el secretario de la Función Pública. Bueno, pues se nos cortó la llamada, ya eso fue todo, pero bueno, dice que van a llegar hasta las últimas consecuencias. Se va a combatir todo tipo de corrupción con el logro de un gobierno eficaz, y dice que pues le gustó la frase, ¿no? Que el juez por su casa empieza y se tendrá que poner orden en la casa, y hay 300 organismos públicos que se estarán analizando, entre ellos pues las constructoras de Armando Hinojosa, de este grupo IGA, donde se habló sobre la adquisición de estos bienes inmuebles. Entonces tiene una responsabilidad importante. Va a haber gente que pues, con lupa, ¿no? Estaremos nosotros como medios de comunicación y otros actores de la sociedad viendo cómo se va a desenvolver la Secretaría de Función Pública, un secretario que lo designa el presidente de México. Entonces, claro que habrá todo tipo de especulaciones y se tendrá que llegar al fondo de este asunto. Luego de que se haga la investigación de los contratos, se tendrá una resolución y habrá un escrutinio, lo dice así el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, en exclusiva para los micrófonos del 88.9.